Buenas tardes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a una nueva clase más de apologética. La clase pasada tratamos sobre qué era apologética, los inicios. Y pues vamos a recordar algo, que apologética es la defensa de la fe, ¿sí? La defensa de la fe católica. Entonces, en esta ocasión vamos a tratar el tema de la verdadera Iglesia de Jesús, pero basado en las Escrituras. Y para esto necesitamos tener conocimiento de la apologética, ¿sí? Para poderla impartir dentro de la Biblia. ¿Cómo vamos a poder defender nuestra postura? Con el conocimiento. Entonces, para iniciar esta nueva clase, nos vamos a poner en presencia del Señor, de nuestra Santísima Virgen María, y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene de conocimiento pleno para poder discernir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos a nuestro Espíritu Santo, el Santo Paráclito, para que nos dé discernimiento. Santo y Divino Espíritu, destruya en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz y de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti sea la gloria, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para poder descifrar cuál es la verdadera Iglesia de Jesús, tenemos que decir que hoy en día hay más de 76.000 denominaciones alrededor del mundo de iglesias, pero ninguna de ellas ha demostrado con fundamento propio ser la verdadera Iglesia de Jesús. Pero nosotros, la Iglesia Católica, sí podemos demostrar con argumentos, pero basado a las Escrituras, que nuestra Iglesia es la verdadera Iglesia de Jesús. ¿Y cómo podemos hacer eso? Empezando. Vamos a citar primero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42, en donde Jesús, en su llamado a sus primeros 4 discípulos, nos vamos a dar cuenta que Jesús le cambia el nombre a Simón por Pedro. Y es en esa ocasión la primera vez que cuando Jesús se encuentra con Simón, le cambia el nombre y le dices: Simón, ahora tú te llamarás Cefa, que en griego significa Pedro, o piedra, o Pietros. Y el texto bíblico dice de la siguiente manera: Andrés, el hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Por eso es que nosotros le llamamos Cristo Jesús. Y le presentó a Jesús. Jesús lo miró fijamente a los ojos y le dijo a Simón: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Kefas viene del griego Pietros. Pietros, que al español traducido se llama Pedro o piedra. Entonces, nos damos cuenta que desde su inicio, ya Jesús, cuando empezó a buscar a sus primeros discípulos, ya le había cambiado el nombre de Simón por Kefas o Pedro. Ahora sí, vayamos a la postura en la que nosotros vamos a encontrar en este texto bíblico el inicio de la iglesia, la fe de Pedro y las promesas que le hace nuestro Señor Jesucristo a su iglesia, encabezado por Pedro.
En el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, de los versículos del 13 al 20, vamos a encontrar estas tres posturas. El inicio de la iglesia, la fe de Pedro y la promesa que le hace Jesús. Dice el texto evangélico así. Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo y estando allí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? En el versículo 13, Jesús pregunta a los discípulos. Acordémonos que discípulos eran uno y apóstoles eran otros, ¿sí? Entonces, en su primer recorrido, él preguntó a sus discípulos, ¿quién era el Hijo del Hombre? Veamos qué le contestan los discípulos. Versículo 14. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Notamos que había cierta confusión dentro de sus primeros discípulos. No estaban todavía conscientes quién era verdaderamente Jesús. Por eso fue su pregunta dirigida, ¿quién dicen que soy yo? Pero viene una segunda pregunta ya a sus apóstoles, ¿sí? En el versículo 15 Jesús le pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres tú, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado carne alguna, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Notamos que en el versículo 16 empieza la fe de Pedro, ¿sí? Su confesión, que admite quién era Jesús. Por eso dice el versículo 16, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Esta fue la fe de Pedro. Ahora veamos las promesas. ¿Qué promete Jesús? En el versículo 17, ¿sí? Jesús replica, feliz tú, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado carne alguna ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vienen las promesas en el versículo 18 hasta el 20. Y ahora yo te digo, ¿quién está hablando? Jesús. Yo, con autoridad, ¿sí? Y ahora yo te digo, tú Pedro, o el significado de Juan 1, 40, 42, Kefas, cuando le cambia el nombre, ¿sí? Ahora yo te digo, tú Pedro o piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencerte. Siguen las promesas. Yo te daré. ¿Por qué digo promesa? Porque no está diciendo yo te doy ahorita. Dice yo te daré. ¿Sí? Al decirte yo te daré, le está prometiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la promesa? Porque el Señor Jesús todavía estaba vivo. Y Él tenía que dejar organizada su iglesia, su comunidad aquí en la tierra para Él poder seguir tranquilo y en paz. Por eso dice, yo te daré, ¿sí?, las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos no decir nada a los demás, ¿sí? Callar que Él era el Mesías. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. No le estaba dando un reino terrenal, le estaba dando el reino espiritual, el reino de los cielos. Tenemos que dar a conocer una acotación de que Jesús tenía las dos deidades, el de ser Rey Supremo en la tierra y el de ser Hijo de Dios, Rey único, Hijo de Dios. Como hombre, Él tenía que cumplir la disposición de los hombres, ¿sí?, como hombre.
Pero como, como Dios, como hijo de Dios, él tenía que cumplir cierto grado de espiritualidad. Él tenía que desempeñar la función del Hijo de Dios aquí en la tierra. Y por eso eran las promesas que le hizo a Pedro, de darle en encargo el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a leer un texto bíblico para confrontar esta enseñanza de que cómo era que en la realidad los reyes terrenales encargaban a su persona de confianza, a su mano derecha llamada mayordomo. ¿Sí? Que cuando este señor quería salir, cuando este rey quería salir de su reino a irse a otro lado, él no le entregaba su reinado a nadie, se lo dejaba encargado a una persona, y esta persona era la encargada de administrar los bienes dejados por el rey. Nos vamos a ubicar en la carta al profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, versículos del 19 al 23, para darnos cuenta cómo era que un rey le dejaba en sucesión los bienes materiales, ¿sí? El reinado terrenal. El texto bíblico dice así: aquel día yo llamaré a mi servidor, a mi Eliaquim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén y su familia, y la familia de Judá. Pondré en sus manos las llaves de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando él cierre, nadie podrá abrir. Lo meteré como un clavo en el muro, resistente, y su puesto dará fama a la familia de su padre. Esta era la postura cuando un rey dejaba encargado su trono. ¿Sí? Llamaba a su mayordomo, en este caso Eliaquim, le entregaba un cinto, le entregaba el traje, ¿sí? Un traje imperial, un traje real, para que se quedara encargado. Y dice el texto bíblico que él será como un padre, ¿sí? Padre en representación, como que si fuera el mismo rey que esté mandando. Y su fama se extenderá, porque todo el mundo tenía que saber de que él era el encargado, el sucesor, el dejado por el rey. Entonces, de la misma naturaleza, así como el rey le dejaba encargado al mayordomo las llaves para que él disponga de que cuando él cierre la puerta nadie abra, y que cuando él abra la puerta nadie la cierre, la misma naturaleza fue la postura de Jesús con Pedro, cuando le entregó las llaves del reino de los cielos, para que él disponga de que lo que él ate y desate, nadie lo desate y lo atara de nuevo, tanto aquí en la tierra como en los cielos, y le dio plenos poderes. ¿Sí? Y la palabra padre, serás como un padre, viene del griego papos, papos, que en antes se utilizaba para indicar que padre no era el papá biológico de uno, sino padre era la postura antecedente a un rey, el encargado, el mayordomo. ¿Sí? Eso significaba. Entonces, por eso es que nosotros, cuando Jesús le deja encargado su reino a Pedro, al apóstol Pedro, él pasó a ser como un padre para nosotros. ¿Sí? Y ese padre está simbolizado por hoy en el castellano como papa. Y de allí es que nace el primer papa, en la persona de Pedro, en lo que Jesús le encarga a Pedro, su iglesia. Porque acordémonos que él dice: y en esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Dejar encargada su iglesia en la mano de Pedro. ¿Cómo podemos saber que la iglesia que estaba dejando encargada Jesús era la verdadera?
que Jesús no pasó a ser un simple profeta más o un pseudo profeta. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 15 y 16, vamos a leer para podernos dar cuenta que la iglesia que dejó fundada Jesús es la casa de Dios, en la cual se considera que es el pilar fundamental de la verdad, ¿sí? Y desde allí partimos de la iglesia de Jesús, es la iglesia de Dios, ¿sí? El texto bíblico dice: pero si me demoro para que sepas cómo debe de comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. ¿De quién es la iglesia? Del Dios vivo. Pilar y base fundamental de la verdad, ¿sí? Pilar y base fundamental de la verdad. Sin lugar a dudas, es grande el misterio de su bondad. Entonces, queridos hermanos, con esto nos estamos dando cuenta que el inicio de la iglesia que funda Jesús en Pedro es el fundamento, es la base de la verdad, ¿sí? Es la base de la verdad. Para muchos piensan de que cuando decimos la piedra, o algunos hermanos separados creen que al hablar de la piedra estamos desechando, como dice el texto bíblico, desecharon la piedra angular, que era Jesús. Pero nosotros no estamos desechando la piedra angular, que es Jesús, por darle la primicia a Pedro. No, porque más adelante yo les voy a indicar en un texto bíblico a dónde va a ir colocada esa piedra angular, que no decimos nosotros los católicos, sino que todo lo fundamentamos con la Biblia, ¿sí? Entonces, en la carta a los Efesios, ¿sí? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 al 22, vamos a denotar, ¿sí?, que Cristo es la piedra angular y los apóstoles y los profetas son la base de la iglesia. Por eso dice base fundamental, base, donde se fundamenta, ¿sí? Y la iglesia es el fundamento de los apóstoles. El texto bíblico dice: así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Ustedes son la casa de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? La casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y los profetas. ¿Sí? Lo dice el mismo Pablo en la carta a los Efesios. En donde están cimentados y la base, y cuyas bases son los apóstoles y los profetas, y cuya piedra angular es Jesús. Es aquí en este texto bíblico donde nuestros queridos hermanos separados se confunden, porque dice y cuya piedra angular, o sea, piensan que el fundamento se le está desechando a un lado, que el fundamento, la base, que son los apóstoles y los profetas, se está haciendo a un lado por poner a Cristo. No, Cristo tiene una posición dentro de la iglesia y ya la vamos a ver dónde es. Dónde es que realmente se coloca esa piedra angular, ¿sí? En él se ajustan diversos elementos de la construcción. Se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando hasta ser un santuario espiritual de Dios, ¿sí? Vamos a ir con la cimentación de los apóstoles y los profetas, según su mandato, ¿sí? Y nosotros vamos a ir creciendo a mediante cómo va creciendo la iglesia. Y llega un momento en que ya cuando la iglesia está fortalecida, Cristo tiene una posición, tiene un lugar especial dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces, en la carta a los Efesios, ¿sí?, pero en el primer capítulo, en su capítulo 1, versículos 21 y versículos 22, ¿sí?, vamos a ver dónde es que realmente va a estar colocado Jesús.
Leer. Por encima de todo poder, autoridad, dominio, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro, Dios colocó. ¿Quién está colocando? Dios. ¿Sí? Dios colocó bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. ¿A dónde lo está constituyendo a Jesús como piedra angular? Como cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y se despliega en ella su plenitud, el que lo llena todo en todo. Ahora sí nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos, que cuando nuestros protestantes nos hablen de que Pedro no es la base fundamental, la piedra donde fue fundamentada la iglesia de Jesús, sino que dicen que Jesús mismo era la piedra, la primera piedra, entonces aquí tenemos el texto bíblico para corregirlos. ¿Sí? La cabeza angular de la iglesia es Cristo y Él va por encima de la iglesia, porque el cuerpo de la iglesia somos nosotros y la cabeza es Cristo. ¿Sí? Una vez ya constituido, sabiendo de que la iglesia está fundamentada por los apóstoles y que la piedra angular que desecharon era Cristo, ¿sí? Y que ya sabemos que ahora sí en nuestra iglesia a dónde está colocada, porque nosotros nunca desechamos a esa cabeza, sino que ella tiene su posición en nuestra iglesia, ¿sí? Entonces Jesús procede a la elección de los apóstoles, ¿sí? Para terminar de fundamentar la iglesia, ¿sí? Vemos que en el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, versículos del 13 al 19, hay la elección de los 12 apóstoles. Y el texto dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y en él enviarlos a predicar, dándole todo poder para echar demonios. Estos son los 12 apóstoles: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano; Juan, hijo de Zebedeo, a quien puso el sobrenombre de los Borges, que es decir, hijo del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas el Iscariote, el que después lo traicionó. ¿Sí? En ellos se fundamentaron la iglesia de Jesús, en los apóstoles. Pero vamos a denotar, ¿sí?, que cuando ya Jesús formó su iglesia, formó a los pilares fundamentales que iban a sostener su iglesia. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 al 33, va a haber un petitorio muy especial contra Pedro, ¿sí? El cual, ¿por qué Jesús hace este petitorio? Porque si Pedro, que era el elegido, no sostiene la iglesia de Cristo, esta iglesia se viene abajo. Entonces Pedro tenía que ser fortalecido para que él pueda fortalecer a sus hermanos. Y así lo dice el texto bíblico. Lucas capítulo 22, versículos 31 a 33. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Pero yo, de nuevo volvemos a la primera persona del singular, cuando le estaba dando la promesa a Pedro, que dijo, pero yo. En este texto bíblico vuelve de nuevo a ponerse en primera persona Jesús, diciéndole a Pedro, pero yo. ¿Sí? Yo he pedido, o sea, en especial él, porque sabía que en Pedro iba a reposar la integridad de la iglesia del Señor. ¿Sí? Pero yo he pedido, he rogado
por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pero dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y si es posible hasta la muerte. Denotado ya con esto, de que Pedro iba a ser el sucesor, el encargado, con esto también tenemos muchos textos bíblicos en donde se manifiesta la primicia de Pedro. Pero ya eso es tema para otra lección que se llama las primicias de Pedro. ¿Sí? Sigamos ahora sobre la fundación de la iglesia verdadera de Jesús. Una vez que ya la iglesia fue conformada, Jesús da las promesas a Pedro, constituye su iglesia. Jesús ora por Pedro para que no desmayezca y siga fortaleciéndolo al Señor. Cuando le toca la partida de Jesús, él ya muere, es crucificado, es llevado a los cielos. Le dice Jesús a los apóstoles que él tenía que regresar, ¿sí? Él tenía que regresar antes de su partida. Entonces, en ese regreso, él les dijo, yo me voy, pero no quedarán solos, porque yo les enviaré un Paráclito. En esa espera hasta que venga el Paráclito, notamos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo de los 12 al 14, nos dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaba. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás Bartolomeo, que perseveraban juntos en oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de otros hermanos, que perseveraban juntos en la oración. No es que ya Jesús falleció y todo el mundo se disipó. No, ellos seguían en oración, ellos seguían fortaleciéndose, ellos seguían en unión, en perseverancia, porque el Señor les dijo, esperen a mi Paráclito. ¿Sí? Y eso tenía que ser 50 días después de la muerte. Por eso se llama el Pentecostés. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ir al Pentecostés. En Hechos de los Apóstoles, en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículos del 1 al 13. ¿Sí? La tan ansiosa llegada del Espíritu Santo. Los discípulos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron postrándose en cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le concedía que se expresaban. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos llegados de todas las naciones que habían bajado del cielo. Y entre el gentío acudían a oír aquellos ruidos, cada uno al oírlos hablar en su propia lengua nativa. ¿Sí? Todos quedaron desconcertados y decían, llenos de estupor y de admiración, pero estos todos no son galileos, y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos, helenitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frígida, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros, que captan sus creencias, cretenses y árabes,
y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas del Señor. Denotemos algo, mis queridos hermanos. La palabra lengua nativa. Lengua nativa significa de que no era una voz extraña, no era que ellos gemían epípetos desmancomunados que nadie podía entender, no. El hablar en lengua significaba que ellos expresaban un hablar en el que allí puedan dar testimonio de que si Pedro, que era Galileo, podía hablar en cretense, ¿sí? Y el cretense lo escuchaba perfectamente. Y esas eran las maravillas que estaban asombrados, ¿sí? Eso es lo que obra el Espíritu Santo, no como hoy en día nuestros queridos hermanos separados eh, en la cabeza de la iglesia de ellos, que le llaman pastores, pues empiezan a decir, ay, es que el pastor está ungido del Espíritu Santo y por eso habla en lengua. El hablar en lengua es otro tema de clase que podemos nosotros también tener, ¿sí? Pero le dejo un pequeño adelantadito. En el primer libro de Corintios, en la carta a los Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 5 en adelante, vamos a ver que Pablo nos dice sobre los dones espirituales. Y dentro de los dones hay el hablar en lengua y el profetizar y otras cosas más. Pero Pablo, en su querer, nos manifiesta, ¿sí? En su querer nos manifiesta. Para mí, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero se refería a la lengua que recibieron los apóstoles en el día del Pentecostés, ¿sí? Para mí, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero más me gustaría que profeticen, ¿sí? Entonces, Pablo manifiesta su querer de que nosotros mejor evangelicemos, que profeticemos, ¿sí? Y ya más adelante lo vamos a ver en el siguiente texto bíblico, cuál fue el sentir, por qué al recibir esas lenguas, ¿sí? ¿Para qué era que servían? ¿Sí? Porque hay una promesa de Dios y un cumplimiento que hay que cumplir, que se llama la misión, que ya la vamos a ver. Entonces, terminamos con lo de Pablo. Y dice que el que habla en lengua se fortalece para sí mismo y para Dios, porque es el único que lo puede entender. A no ser que haya otro que hable en lengua para que le sirva de intérprete y pueda discernir lo que esa persona está hablando. Pero nuestros queridos hermanos protestantes, especialmente los pastores que dicen ser ungidos y hablan en lengua, ellos emiten ciertos epítetos que todo el mundo no los entiende, ¿sí? Pero si leemos la primera carta a los Corintios, en su capítulo 13, versículos, ya le digo, del 3 en adelante, especialmente del 3, donde habla sobre el fortalecimiento de que nos pide Pablo, nos vamos a dar cuenta sobre la realidad del querer o el del poder hablar en lengua, que para Pablo no es una primicia. Para Pablo más le gustaría que nosotros, en vez de hablar en lengua, mejor profeticemos, o sea, evangelizar. Profetizar significa expresar las buenas nuevas, que es lo mismo que hoy en día nosotros llamamos la evangelización. Entonces ahora vámonos a la misión, la gran misión. Una vez que ya los apóstoles recibieron del Espíritu Santo ese poder, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, la Santa Biblia nos habla sobre la gran misión, ¿sí? Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Notemos algo en este puntito. Cuando el Señor dice y bautícenlos en el nombre del Padre, vamos a encontrar una I. Y del Hijo, y vamos a encontrar otra I. Y del Espíritu Santo. Haciéndonos dar a notar que las tres personas o la Santa Trinidad son tres personas distintas, pero en una sola unidad.
Y esa unidad la vamos a ver en el siguiente texto bíblico. Por el momento, refirámonos en este punto. Bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De no haber sido así, entonces el texto bíblico dijera, bautícelos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Juntando las tres deidades en una sola. Pero no, la Santa Palabra nos quiere dar a notar de que los tres son distintos, pero que hacen uno solo. Es un Dios trino, conformada por tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? Y por último, la misión nos enseña, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el último día de la historia. Esa es la gran misión. Conformada la iglesia, reunida a sus apóstoles, él ya tenía que de una vez dejar destinado en manos de quién iba a quedar la iglesia, ya dejó su sucesor y ahora sí ya los manda a la misión. Bueno, de ahí vemos que hay otro envío, primero son los 12, después son los 72, pero eso es también asimismo tema para otra clase. Hoy profundicémonos nada más en ver cuál es la iglesia verdadera del Señor. Entonces, una vez que ya existe el envío, ahora sí, vamos a ratificar lo que les había dicho en primera instancia. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué? Y la respuesta es muy fácil. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Aquí hay unas preguntas que nuestro Señor Jesús le hace a Pedro. ¿Sí? Son tres preguntas que Jesús le hace a Pedro. Y que Pedro, con ojos, digamos así, lloroso, responde por la incertidumbre en la que él se encuentra. ¿Sí? Leamos el texto bíblico. Cuando terminaron de comer, dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. ¿Cuál es la primera respuesta de las tres? Apacienta mis corderos. Acordémonos que esta pregunta ya era cuando Jesús ya había resucitado, estaba en los cielos, y aquí estamos en la tercera aparición, ¿sí? En la tercera aparición, cuando Jesús se presenta en la playa, ellos estaban pescando, y Jesús le ordena a Pedro que tire las redes a la derecha, se llamaba la pesca milagrosa, ¿sí? Entonces, al pescar, los peces no podían jalarlos porque las redes casi se les rompían y tuvieron que llamar a los otros compañeros, ¿sí? Entonces, si ya se acercan a la playa y Jesús los invita a comer, asaron un pescadito, repartieron el pan, ¿sí? Y después de comer, Jesús se retira con Pedro hacia un ladito para hacerles esta pregunta. Cuando dice apacienta mis corderos, mis queridos hermanos, apacentar significa cuidar, ¿sí? Alimentar, ¿sí? Apacentar significa alimentar, ¿sí? Seguirles dando instrucciones, seguirlos alimentándolos con la palabra, avivándolos, ¿sí? Eso significa apacientar. Vamos a la segunda respuesta. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pero volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas. ¿Sí? También tenemos que decir que cuando decimos apacentar cordero, cordero es la presencia de los apóstoles y oveja es el rebaño, ¿sí? En un texto bíblico nos dice el Señor: y estas son ovejas de mi rebaño. Pero también tengo que ir a otras ovejas de otro redil, ¿sí? Irlas a buscar, ¿sí? Hablaba de ovejas, o sea, de nosotros, que somos su rebaño, ¿sí?
Y él dice, cuida mis ovejas. O sea, cuida de que no se descarreen, cuida de que no se salgan del rebaño, ¿sí? Tenemos la parábola de la oveja perdida, de las 100 ovejas que se le pierde una y las 99 quedan ahí, ¿sí? De ese rebaño hablamos, mi querido hermano. Entonces, cuidar significa proteger, ¿sí? Que no nos disipemos de su iglesia. Y aquel que se desvía, se descarrea, es el que se pierde y se va a otra iglesia. Entonces, la preocupación de Jesús en manos de Pedro le decía que cuide, que no se descargue, ¿sí? Que no se descargue, que mantenga su rebaño siempre unido. Y la tercera, ¿sí? Jesús por tercera vez, Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro, ya viendo que 3 veces le había preguntado, ¿no? Dice, se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y él le contestó, Señor, tú sabes todo sobre mí, sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Notemos que en estas 3 respuestas, la primera de que apacentar a sus corderos, y no dice cuida mis corderos, ya que él no tenía la opción de cuidarlo porque ya la iglesia estaba formada. O sea, ya ese rebaño no se podía disipar. O sea, esos corderos, ¿sí? No se podían disipar. O sea, los apóstoles ya estaban fundamentados. Quienes podían tener disipación eran su rebaño, ¿sí? Así como lo menciona Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas 1, versículo del 6 y 7, donde habla de que no hay 2 evangelios, sino que hay uno solo, sino que hay personas que tratan de mal informar para que la gente se disipe. Y es aquí donde llegamos a donde dice, apacienta mis ovejas. O sea, también le da la potestad a Pedro a que siga alimentando, ¿sí? Con las escrituras a su pueblo, a que siga evangelizando, a que siga dando las buenas nuevas, a que siga llegando el mensaje de las buenas nuevas a todo el mundo. Por eso que en Mateo 28 dice, vayan y hagan que todo el mundo sea mi discípulo. O sea, hacer la iglesia universal, hacer la iglesia católica. Porque una palabra para universal es católico, ¿sí? Viene del latín católico. ¿Sí? Y ese era el sentir de Dios, formar su iglesia para difundir su palabra y que esta palabra sea a través de los apóstoles y que estos sigan haciendo discípulos para que su rebaño se siga uniendo, se siga manteniendo unido. Y que el rebaño que él manifiesta, ¿sí? Que es la iglesia viva en la que deja en nuestro sentir, se mantenga siempre unida, que sea una sola. Entonces, en la carta a los Gálatas, en su capítulo 1, versículos 13 al 14, Pablo nos deja y nos reconoce que la iglesia es una sola y de Dios, ¿sí? Y dice, ustedes han oído hablar de mi situación, de mi actuar contra la iglesia, cuando pertenecía a la comunidad judía. Y saben que con pudor perseguía a la iglesia de Dios y trataba de arrastrarla. ¿A la iglesia de aquí? De Dios. Y él habla que cuando pertenecía a la comunidad judía, ¿sí? Dejando bien en claro de que la iglesia de Dios estaba muy aparte sobre la comunidad judía, que los judíos eran uno y la iglesia de Dios era otro. Estaba más apegado a esa religión judía que muchos de mis compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mi padre, ¿sí? O sea, lo que en antes se llamaba la ley de Moisés. Y eso era lo que Pablo daba a notar, que una vez que él ya vio y conoció de que la verdadera iglesia de Dios estaba en Cristo, él decidió dejarlo a un lado. ¿En qué momento? En cuando Jesús ya lo encara, camino a Damasco y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y reconocemos
ya la unidad completamente de la iglesia en Gálatas capítulo 4 versículos 4 y 5. ¿Sí? Ya Pablo reconoce su total unidad. Un solo cuerpo y insistió en un mismo espíritu para que ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un Señor que es Padre de todos y está por encima de todo, lo penetra en todos y en todos. ¿Sí? Pablo nos hace reconocer la unidad que hay dentro de la iglesia, que debemos de tener a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Y pues, ¿cuál fue el querer de Pablo que nos ratifica en la carta a los Efesios en el siguiente capítulo, en el capítulo 5, versículos 26 y 27? ¿Sí? De que nosotros seamos una sola iglesia. ¿Sí? Pues ese querer está representado en la siguiente forma. Y después de bañar en agua y la palabra para purificar la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada preciado, a una santa e inmaculada. ¿Sí? O sea, esto significa de que Jesús siempre atinaba a que la iglesia que él dejaba fundada iba a ser una sola iglesia santa redimida por él. No en un solo momento, porque eso tenía que tener un proceso de depuración. ¿Sí? A medida que los apóstoles iban haciendo discípulos, los discípulos se iban convirtiendo, la iglesia se iba fortaleciendo y multiplicando, y a su vez santificando. Y pues, con esto, quiero darles a entender, mis queridos hermanos, ¿sí? En que así como Pablo, que fue el último de los apóstoles, ¿sí? Fue el último, no escogido directamente los 12, pero sí hay un mandato de Dios, y lo vemos en el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, del 1 en adelante, en donde Pablo ratifica que él fue enviado y escogido por Dios. ¿Sí? Entonces, así como Pablo nos manifiesta de que él no se considera un apóstol digno, pero como Dios fue el que lo designó, veamos cuáles fueron sus últimas palabras. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todo ello, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Termino dejándoles, mis queridos hermanos, un mensaje final, acogiéndome a las palabras de Pablo. Cada cristiano somos un apóstol más, somos un seguidor de Cristo, somos embajadores, como lo dijo en su segunda carta a los Corintios. Y al ser embajador significa que estamos representando a la palabra del Señor. El Señor nos ha llamado también a evangelizar. ¿Sí? Nos está invitando a la evangelización. Entonces, mis queridos hermanos, sigámonos fortaleciendo, sigámonos empapando, sigámonos instruyendo en la palabra, para poder nosotros seguir defendiéndola, ¿sí? Defendiéndola con argumentos, con la palabra, a quien quiere atacar a la Santa Iglesia. Porque los textos que les he dado es la base fundamental de saber de dónde nace la Iglesia Católica, en quién fue constituida, quién la fundó, en quién fue el reemplazo y cómo se siguió manteniendo la Iglesia hasta el día de hoy. Mis queridos hermanos,
Espero que este mensaje haya sido de su total agrado, que mi Santo Espíritu haya descendido en ustedes para que pudieran haber discernido esta santa palabra. Pues esta enseñanza la vamos a terminar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima, mis queridos hermanos.